la palabra del Señor que hemos compartido, y bueno, algunos la conocen, el libro de Hechos, conocido como justamente Hechos de los Apóstoles, fue escrito por Lucas, también está el Evangelio de Lucas, pero bueno, se cree que él también escribió esto. Lucas era un médico, era un griego, pero que obviamente creyó en Jesucristo, aceptó al Señor y bueno, y se puso a servir también para el reino de Dios. Amén. Y a otros le dicen, incluso a este libro le gusta decirle, en vez de Hechos de los Apóstoles, Hechos del Espíritu Santo, porque justamente, constantemente vemos el obrar del Espíritu de Dios en la iglesia primitiva, en la iglesia que comenzó, ¿no?, luego de que Jesucristo resucitó y ascendió al cielo. Amén. Entonces vemos que esto que acabamos de leer sigue luego de justamente de la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia que en ese tiempo había obedecido a Jesucristo, que les había ordenado que se quedasen en Jerusalén hasta que sobre ellos viniera el poder de lo alto, ¿no? Ellos entendieron perfectamente que esa espera no era una espera así sentado, cruzado de brazos, sino que era una espera en oración, ¿no? Y podemos leer en los capítulos anteriores de que había un grupo, justamente, no toda esa multitud que iba detrás de los milagros, no esa multitud que iba porque el Señor multiplicaba los panes y los peces, sino que quedó un grupo reducido de discípulos, ¿no?, que perseveraban en la oración y creían y estaban orando y esperando eso que el Señor les había prometido, ¿sí? Y en algún momento eso ocurrió. ¿Cuántos saben que Dios cumple sus promesas? Que lo que Dios dice, lo hace. Amén. Y así como Dios le dijo que si lo hacía, que iba a venir el Espíritu Santo, el poder de lo alto sobre sus vidas, un día en el tiempo de Pentecostés ocurrió. Amén. Y dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo del Señor. Y salieron hablando en diferentes idiomas, ¿sí? Hablaban en diferentes idiomas, pero no hablaban cualquier cosa. Estaban hablando cosas que otras personas escuchaban y entendían perfectamente, ¿sí? Y no hablaban tampoco de otra cosa que no sea de las maravillas de Dios. ¿Me están entendiendo? O sea que hubo un propósito en ese derramamiento de diferentes idiomas en personas que nunca habían hablado esos idiomas, ¿no? Por eso el poder de lo alto, ¿no?, el poder del Espíritu Santo, lo que Dios puede hacer, hermano, lo que Dios puede hacer cuando Él lo quiere y está dentro de sus planes. Amén. Y eso fue lo que ocurrió, ¿no? Fue una explosión de poder en donde todas personas de diferentes partes del mundo que se habían juntado ahí porque era Pentecostés, ¿sí?, escuchaban, dicen, sus propios idiomas de donde venían las maravillas de Dios. Amén. Qué bueno que podamos hablar constantemente las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas y por sobre todo las maravillas que el Señor hizo en la cruz del Calvario. ¿Me está escuchando? Porque solamente a través de Jesucristo hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual hay salvación, y el único sacrificio acepto delante de Dios es Jesucristo en la cruz. ¿Cuánto están entendiendo? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie va al Padre si no es por Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Aleluya. Entonces, bueno, dentro de este grupo estaba Pedro, ¿sí? El apóstol Pedro, ¿sí? Aquel que lo vemos en la historia bíblica constantemente queriendo hacer cosas, ¿no? Queriendo caminar sobre las aguas igual que Jesucristo, y es más, lo hizo, ¿sí? Porque le creyó a Jesús y lo hizo. Empezó a caminar sobre las aguas como lo hizo Jesús, pero dice que en el medio de la tormenta, en el agua, tuvo miedo, le faltó la fe y se empezó a hundir. Pero ¿sabe qué? Siempre me encanta esa parte, porque Jesús no dejó que se hunda, Porque Pedro dijo: sálvame, y el Señor extendió su mano y lo sacó, ¿no? O sea, Dios nunca te va a dejar. Si vos le pedís y le decís que te salve, que te ayude, el Señor te va a extender la mano. Amén. Porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. Y este Pedro, ¿no?, que constantemente quería hacer y estar al lado del Señor, y lo hacía, pero sin embargo, cuando llegó la crucifixión, es Pedro el que termina negando a Jesucristo 3 veces, ¿sí? Y hasta que empieza a hablar de una manera grosera para que no le crean que era un discípulo de Jesús, ¿sí? O sea, lo abandonó totalmente, ¿sí? Y este hombre luego, incluso, de muerto Jesucristo, deja todo lo que había edificado con Jesús y se vuelve atrás. Él dice que volvió a pescar, él era pescador, volvió a dedicarse a eso, ¿no? Y aún
después de todo esto, el Jesucristo resucitado se acerca a él y lo llama una vez más. Y por eso luego lo encontramos con ese grupo pequeño que estaba obedeciendo al Señor y que estaba esperando el poder de lo alto. Entonces, cuando esto ocurre, ¿no? Esperó Pedro también y también fue lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué ocurre? Automáticamente, luego de que Pedro es lleno del Espíritu Santo, se pone a predicar. Se pone a predicar la palabra de Dios. Este hombre que había negado al Maestro, este hombre que lo había de alguna manera traicionado a Jesús cuando le decía: Señor, yo nunca te voy a dejar. Ahora, lleno del Espíritu Santo, se le fue el temor, asumió valor y autoridad para poder hablar delante de todos los judíos y la gente que estaba en ese lugar. Amén. Eso es lo que hace el Espíritu Santo con las personas, ¿sí? No importa cómo eras antes. Es más, ni a Dios le importa lo que viviste antes, ni de dónde venís, ni de qué clase social, ¿sí? Sino lo que le importa al Señor es que creas en Él, y cuando crees en Él te da de su Espíritu Santo. ¿Cuántos están entendiendo? Por eso somos transformados, ¿sí? Por eso somos edificados en el poder del Espíritu Santo. Y si nosotros hablamos, miren hermanos, yo si me pongo a mirar hacia atrás las cosas, ¿no? En los lugares que me he metido a predicar el Evangelio, y no lo creería. ¿Sí? Y no es que no me daba ni vergüenza, no es que no me daba temor. Un joven de 23 años, 24 años predicando el Evangelio en los hospitales, en las calles, en las villas, en las plazas. Estoy hablando hace 30 años atrás. 29, compadre. Amén. ¿Pero por qué lo podía hacer? Porque el Espíritu Santo estaba en mi vida, y eso es lo que nos motiva, hermano. ¿Me están entendiendo? Por eso la importancia de que como iglesia, de que como hijos de Dios, busquemos también la llenura del Espíritu de Dios, la plenitud del Espíritu Santo. Apenas creíste, ya sos sellado con el Espíritu Santo, ¿sí? Y es el Espíritu Santo que está ahí en tu corazón, el que cuando vos de repente te estás quedando, el Espíritu Santo te prende la luz roja, ¿no? Y empieza: peligro, peligro, despertate. Empezá a buscar, empezá a orar. Es eso. Si no, si fuera por nosotros, hermano, mire, ni oraríamos, ni congregaríamos, ni estaríamos acá hoy. ¿Para qué con el frío que hace? Más de uno le está gustando las reuniones virtuales. Y algunos ni en las virtuales van. Amén. O sea, hay una vagancia espiritual, ¿sí? Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y es el Espíritu Santo, hermano, el que nos advierte constantemente. Ahora, cuando dejamos de orar, dejamos de buscar al Espíritu de Dios, y bueno, por ahí no nos damos cuenta, ¿no? Y cuando nos queremos acordar, estamos cocinados. Una vez escuché, ¿no? Que seguramente alguno lo sabrá, cómo se cocina la rana. No sé si alguno lo escuchó. Que dice que la rana la ponen en la olla con agua fría y la rana queda ahí. Y se va calentando y se va calentando el agua, y la rana no siente, no se da cuenta. Y cuando se dio cuenta, o sea, nunca se dio cuenta, y se cocinó ahí, ¿no? Porque se acostumbra al calor, va acostumbrándose al calor, y después, cuando se quiso acordar, ya estaba cocinado. Bueno, yo creo que a muchos cristianos les pasa eso. Así que se van a acordar de la ranita ahora. Así que no te pase lo de la rana. Decirle que está al lado tuyo, que no te pase lo de la rana. Gloria a Dios. Entonces vemos que esto ocurrió, y dice la palabra que después de la prédica de Pedro, los que escucharon este mensaje, dice que como 3.000 personas aceptaron a Cristo, ¿sí? En ese momento, 3.000 personas. Y luego de esto de creer, por eso hablábamos también hace un rato, luego de creer dice que también se bautizaron, porque Jesús mandó que prediquemos el Evangelio, que hagamos discípulos y que los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es lo que ocurrió luego, ¿no? Después de la prédica de Pedro, 3.000 personas bautizadas. La primera cosecha, por así decirlo, de cristianos, ¿no? Se bautizan, y después vemos que siguen, ¿no? Hay una palabra linda también, ¿no? Porque dice, y le dice: recibiréis el don del Espíritu Santo. Don significa regalo, no se puede comprar el Espíritu Santo. Amén. Aunque ustedes no lo crean, y lo tenemos en la Biblia también, algunos intentaron comprar el Espíritu Santo y se acercaron a los apóstoles y le dijeron: yo quiero eso que ustedes derraman, ¿no? Y tenía plata el hombre, Y bueno, los apóstoles lo sacaron corriendo, por así decirlo, ¿no? Y es más, le dijeron: anda, arrepentite, parece, a ver si Dios tiene misericordia de vos. ¿Qué te pensaste? Dicen, ¿no? Eran bravos los apóstoles también, en esta circunstancia, ¿no? Y bueno,
Y una palabra linda dice, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. O sea, esta palabra, esta promesa del Espíritu, este evangelio bendito de salvación para toda la humanidad, no es exclusivamente para nosotros o para que nos lo quedemos nosotros. Lo tenemos que transmitir, primeramente a nuestros hijos, pero también a todos, dice, a los que vienen de lejos, ¿no? A cuanto el Señor llamare. Y algunos interpretan de que cuando Pedro está hablando de esto, ya estaba hablando de aquellos que iban a abrir luego de estos primeros cristianos y que iban a aceptar al Señor a través de, no de años, a través de los siglos. Y de ese grupo también estamos nosotros, porque alguien nos predicó, escuchamos y hoy estamos acá. ¿Me están entendiendo? Amén. Y estamos acá por ese motivo. Y bueno, después vemos qué ocurría con estas personas que habían aceptado al Señor, ¿no? Bueno, primero también les llama, sigue predicando, ¿no? Es tremendo, ¿no? Porque les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Sí? ¿Y por qué llamaba así perverso el apóstol Pedro? Mire cómo cambió totalmente, ¿no? Uno que andaba ahí, no, yo no soy cristiano, ¿no? De repente cambió totalmente su actitud, ¿no? ¿Y por qué le llamaban? Porque ¿a qué llamaban perverso? Perverso llamaban a aquellos que se apartaban de Dios. No se olviden que los judíos eran pueblo de Dios, pero se habían apartado, ¿no? Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, los llama perversos. Entonces, cuando uno se aparta de Dios, pasamos a esta categoría. ¿Cuánto están entendiendo? ¿Sí? El otro día yo mencionaba, me acordaba de una palabra que dice, más vale no haberme conocido que haberme conocido y haberse apartado de mí. Y yo decía también, porque viste, el pensamiento humano dice, entonces mejor ni nacer para Dios. Porque el ser humano siempre apunta a las otras cosas, ¿no? Y digo, no, o sea, pues si no te acercas a Dios te vas al infierno igual. En cambio, si te acercas a Dios, sí, obviamente sos salvo por la fe, pero bueno, tenés que tratar de edificar tu vida en el camino y con las reglas y los principios que tiene el reino de Dios. Entonces, vemos esto, ¿no? Y yo pensaba ahora, díganme si nosotros no vivimos ahora en medio de una perversa generación. Y no solamente de apartados, sino gente, ¿no? Que literalmente aborrece a Dios, ¿sí? Se levantan contra Dios, insultan contra Dios, se burlan, ¿sí? De Dios, ¿no? Y es el tiempo que nos toca vivir. Uno tiene que estar luchando constantemente con lo que escuchan tus hijos, ¿no? Porque si te descuidas, ¿no? Hablamos muchas veces de que si, justo en estos días estamos viendo un estudio para padres, ¿no? Si vos no sos maestro de tu hijo, quédate tranquilo que el diablo tiene sus maestros. Y lo van a tomar y van a entrar. Hoy, antes cuando éramos nosotros chicos, ayer nomás, era la tele por ahí, ¿no? Era el cuco, ¿no? Y que por donde entraban algunas cosas. Hoy tienen tele, Instagram, Facebook, díganme más. TikTok, WhatsApp, qué sé yo. ¿Cuántas cosas hay? ¿No? Todas las páginas de internet que podés encontrar. Ahí tenés lleno de maestros, hay muchos maestros satánicos. Y cuando digo satánico no es que te va a aparecer el diablo con los cuernos, la cola, no. Esa es una idea infantilista, ¿no? De que el diablo es así, no. El diablo era el más hermoso que había en el cielo, ¿sí? Así que lo más probable es que te aparezcas con algo lindo, no con algo feo. Y con algo que te guste encima. No se asusten, pero bueno. Esa es la realidad espiritual. La realidad que vivimos en este mundo. Y a través de estas formas muchas veces ocurren ese tipo de cosas. ¿Amén? Por eso hay que estar atentos, orar, velar, dice la palabra, velar y orar para no entrar en ese tipo de cosas, ¿sí? Que hacen hombre. Vemos que, bueno, después justamente fueron bautizados y después en el versículo 42 habla de lo que hacían estos primeros cristianos. Esta palabra es muy importante y es muy básica también, pero es muy importante porque acá tenemos, por así decirlo, un registro histórico, ¿no? De lo que hacían estos primeros cristianos. Amén. Dice la palabra que perseveraban, ¿no? Perseveraban. ¿Qué es perseverar? ¿Sí? Yo me lo busqué un poquito. Bueno, es mantenerse firme en una forma de ser o de obrar. Entonces, los primeros cristianos se mantenían firmes en una forma de ser, en este caso era ser como Cristo, ¿no? Y de obrar como cristianos. ¿Sí? O sea,
acción. O sea que la perseverancia te va a llevar también, no es algo estático, sino es algo que te va a llevar a actuar, a moverte. Y es lo que hacían ellos. ¿Y en qué cosa se mantenían firmes y perseveraban? Bueno, dice primero en la doctrina de los apóstoles, ¿sí? Estas son las enseñanzas, ¿sí? La enseñanza de la palabra de Dios, de los principios del reino de Dios, no solamente leer la Biblia, sino de las enseñanzas bíblicas. Por eso doctrina, dogma, son cosas que Dios quiere que cumplamos y que podamos obedecerlas también, ¿no? Entonces, es en lo primero que dice que se mantenían firmes, ¿sí? Y es un tiempo, hermanos, donde la iglesia, más que nunca, los cristianos debemos perseverar, mantenernos firmes, obrar, ¿no? Y ser como la palabra de Dios quiere que seamos, ¿no? Y mantener los principios bíblicos. ¿Me está escuchando? Estamos viviendo un tiempo en donde se está distorsionando justamente las doctrinas de los apóstoles. Y justamente lo hacen en el nombre muchos que se dicen apóstoles, ¿no? Pero salen distorsionando lo que realmente dijeron los verdaderos apóstoles. Entonces, por eso tenemos que conocer la Escritura, tenemos que aprender, tenemos que perseverar también como los primeros cristianos, ¿sí? En la enseñanza, en recibir las enseñanzas bíblicas, las doctrinas del Señor. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios todavía? Después, luego también nos habla de que perseveraban en la comunión, ¿sí? Dice la comunión unos con otros, ¿sí? Comunión viene de común, unión, ¿sí? ¿Por qué nos juntamos nosotros? Porque tenemos cosas que nos unen. Lo primero que nos une, ¿no? Es el Espíritu Santo, ¿sí? Nuestro amor a Jesucristo, nuestro amor a Dios. Por eso estamos acá. Si usted se pone a pensar, muchos de nosotros capaz que no lo hubiéramos conocido nunca, jamás en nuestras vidas, ¿sí? Pero sin embargo, nos unimos porque el Señor nos llamó y nos vamos conociendo porque Él es el centro de la iglesia de Cristo, ¿no? Por eso Jesús es el centro, es lo más importante en este lugar, ¿sí? Pero vemos que esto dice como una unión fraternal, ¿sí? Y esto habla del congregar, tiene que ver con el congregar, o sea, congregaban, estaban unidos, justamente alabando al Señor, compartiendo la palabra, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora, amén. Y por eso también vemos lo importante que es, la importancia que tiene, ¿no? Esto de congregar. Dice la palabra, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y yo le digo, esto es tremendo, este tiempo, yo lo vengo repitiendo, lo vengo diciendo, este tiempo de pandemia, desde que comenzó, fue un tiempo de prueba también. ¿Sí? Más allá que Dios lo permitió, o que quizás también sea un trato de Dios con toda la humanidad, ¿no? Y que como iglesia que estamos en el mundo, ¿no? Siempre digo, antes se acuerdan los hermanos los que tienen más años, pasábamos, yo era uno porque así lo hacíamos, ¿no? Y decíamos, ¿no? Bueno, doy gracias a Dios porque ya no estoy más en el mundo, ahora estoy en Cristo, decíamos, ¿no? Claro, y después yo cuando le decía eso a mis amigos, se me mataban de la risa. Y encima eran terribles mis amigos, ¿no? Y no, yo ya no estoy más en el mundo. ¿Y dónde estás ahora? Me dice que estás en Marte, estás en Júpiter, me decían, ¿no? Cosas así. Y tenían razón, pero nos expresábamos mal, ¿no? Hoy sí entendemos de que estamos en este mundo, ¿no? Y vamos, dijo Jesús, que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos, ¿sí? Que Él venció al mundo. Entonces, quizás Dios está tratando con la humanidad y como iglesia estamos acá metidos y también la vamos a ligar, ¿no? Como estamos viendo en Habacuc. ¿Cuántos están meditando en Habacuc? ¿Arrancaron en Habacuc? ¿Sí? Bueno. Entonces es lo que tenemos que, si vemos eso de Habacuc, en medio de un pueblo que había desobedecido a Dios y bueno, estaban sufriendo las consecuencias. Amén. Vemos también, como decía, por eso la importancia, ¿no? De ser, de congregar. Y bueno, y en este tiempo muchos, esto de no congregar presencialmente les pegó mal. Les pegó mal. ¿Sí? ¿Y por qué digo esto? Porque claro, algunos necesitan esto, ¿no? De que tenés que venir a la iglesia, pero a ver, no está mal. Yo fui uno, hermano, de que cuando recién vine a los pies de Cristo, yo necesitaba estar en las reuniones. A mi alma le hacía falta, porque viste, en cualquier momento me piantaba de vuelta para atrás. Entonces a mí me hacía falta. Por eso yo digo, yo entiendo perfectamente, ¿sí? Entiendo lo importante que es, ¿no? Yo donde había una reunión iba y me acuerdo que los hermanos me miraban, ¿no? Y decían, qué bárbaro, qué obra que hizo Dios. Y no sabían la lucha interna que yo estaba teniendo. El que estaba que me volvía atrás, que largaba todo. Y yo decía, Señor, yo te quiero seguir, pero me cuesta esto, me cuesta aquello, me cuesta lo otro. Y Dios es bueno, amén.
Y estaba ahí, pero bueno, gracias a Dios pude seguir y hasta que tuve ese encuentro fuerte con el Señor y bueno, y seguir perseverando y ya voy casi para 29 años, 30 de estar en el camino del Señor. Amén. Y entonces entiendo, puedo comprender. Amén. Y por eso constantemente uno ve que dice, luego el pastor ya está de vuelta, que tenemos que estar, que estemos en la reunión virtual, que estemos en el vivo de Facebook, que estemos en la reunión de hombres, en el Zoom, que bueno, es lo que quedó, hermano. Entonces tenemos que estar atentos en eso y también entender, ¿no?, de que nos puede, si no hacemos esto, a muchos de nosotros, a muchos cristianos, le puede pasar lo de la rana. ¿Me entendieron? Amén. Bueno, y mi función como pastor es justamente velar, ¿no?, por el cuidado de las almas. ¿Cuántos saben eso? Gloria a Dios. Entonces, por eso constantemente animamos. Y lo dice la palabra, porque el Señor nos conoce. Dios sabe mejor que nadie, hermano, cómo somos. Y le digo, muchos no aprobaron este tiempo. Quedaron desaprobados. Porque pudiendo estar aún en su casa, en la comodidad de sus hogares, decidieron, porque esto es una cuestión de decisiones, decidieron hacer otras cosas. Amén. ¿Cuánto puede decir gloria a Dios todavía? Ya cada vez menos, ¿no? Y a su nombre. Gloria a Dios. Decía un pastor, sonríe que Jesús te ama. Dice la palabra luego también que hacían otra cosa más, ¿no? Dice en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, ¿no? En el partimiento del pan todos interpretan que se refería a la Santa Cena, ¿sí? La Santa Cena, hacer memoria de la muerte de Jesús, o sea, era una constante. Y bueno, otros también traducen que también se juntaban a comer, ¿no? Y después esto también es importante, ¿no?, que muchas veces se confunde el tema de que la comunión, no estar comiendo y que tenemos que andar todo abrazado, ¿viste? Todo engolosinado. No sé si me entienden. Que eso es amor, es el amor cristiano. No, la Biblia no habla de eso. Y menos en esa época. Olvídate. ¿Sí? O sea, siempre, ¿no?, con las cosas como corresponden, ¿no? Y de esa manera. Es más, en algún momento algunos se descontrolaron en esas reuniones, ¿no? Y Pablo, en los Corintios en particular, le llama la atención, ¿no? ¿Sí? Se descontrolaban los muchachos. Entonces también, o sea, tiene que haber un orden en todo esto, ¿no? Por eso digo, todo es en base a lo que la palabra del Señor nos instruye. Y obviamente, en algo fundamental también, en las oraciones. Amén. En las oraciones. ¿Sí? Por eso la idea de que muchas veces ponemos, ¿no?, y recordamos, ponemos un día, porque a ver si les queda claro. Porque uno no necesita venir a la reunión de oración porque oramos todos los días o no tenemos ese problema, ¿no? Pero otros sí lo necesitan. ¿Sí? Y es importante, y cuando dejan esa parte es lo mismo que dejar de congregar, dejar de orar, dejar de meditar la palabra, y cuando te quieres acordar, ranita. Ranita me quedo, ahora voy a poder utilizarla, ya van a entender cuando diga esta palabra. No seas ranita. Cuando escucha a un hermano que me venga a decir, no, vos me pasa que estás medio ranita, le voy a decir. Y a su nombre. Entonces vemos, hermano, de que esto es importantísimo, ¿no? Y también esto es una forma de evaluar, ¿no? De evaluar a través de estas señales, ¿no? Si uno no congrega, si uno no ora, si uno no medita la palabra, ¿yo cómo puedo evaluar a ese cristiano? ¿Qué le puedo poner? Tenemos varios docentes, profesores, futuros profesores. ¿Qué le puedo poner? Bueno, ahora no podemos poner ni número, nada, ¿no? Un 0, un 1. ¿Me está entendiendo? ¿Amén? Entonces esta es una forma en que uno también puede evaluar en forma espiritual, porque a veces Jesús dijo algo, por sus frutos los vas a conocer. ¿Sí? Entonces lo que se haga, ¿no? Y acuérdense que perseverar es obrar también. Amén. Es obrar, es hacer, no es quedarse quieto. No se dice yo amo al Señor, pero no medito la palabra, no congrego, no voy. A ver si me entienden. Y es una forma, no de que yo los evalúe, sino de una forma de autoevaluarte. ¿Sí? Empezar a anotar y escribir, a ver, ¿cómo estoy en oración? Acá, ¿no? Me pones 0. ¿Cómo estoy en meditación bíblica? Siempre me duermo. Un 1. Estoy congregando, asisto puntualmente a las... Bueno, esperemos que ya no tengamos que volver a las virtuales, pero bueno. Por ahora va a ser híbrido, ¿no? Vamos a tener algunas virtuales y otras así. Estoy, y bueno, no sé, en el mes voy 2 veces. Son 4 reuniones. Y me pongo un 5. Y bueno, y hacer la suma.
¿Me entiendes? Digo, está bueno para una forma de autoevaluarte. Y esto es lo que hacía una iglesia de hermanos, ¿no? La primera iglesia llena del Espíritu Santo y lo que hacían, accionaban de esta manera. ¿Cuánto están entendiendo? Amén. Entonces vemos que estas son señales, pero también podemos rescatar justamente la importancia que tiene la iglesia de Cristo, ser parte, ser miembro de una iglesia cristiana, ¿sí? Porque tenemos todo esto y nos alentamos los unos a los otros, nos animamos, nos exhortamos. Exhortar, hermano, no es retar tampoco, es llamar la atención, decir, mirá, te estás descarrilando, vení para acá. Es una forma de cuidarnos también. Y vemos la importancia que tiene, ¿no? Y sabe que yo pensaba ahora, ¿no? Ahora, en estos días, en julio, ¿no? Recién el mes de julio esta congregación va a cumplir 20 años. 20 años que comenzamos. Comenzamos en el 2001. ¿No? Yo pensaba en esto, ¿no? Una crisis económica terrible. Gente sin trabajo, los planes no existían, ¿sí? El que no tenía trabajo, hermano, no tenía absolutamente nada, ¿sí? Y bueno, ahí comenzó la iglesia, ¿no? Y con muchas personas que venían y no tenían absolutamente nada, literal. Y dentro de lo que podíamos teníamos que ayudar, teníamos que estar compartiendo, ¿no? Y fue una crisis, en este caso económica, que también, porque esto tenemos que entenderlo, ¿no? La economía también afecta a la sociedad, ¿sí? Afecta a todo. Hubieron matrimonios que se rompieron, hubieron familias que se separaron, gente deprimida, gente que murió también por esas situaciones de esa época, gente que se suicidó por esa crisis, ¿me entiendes? Hay muchas cosas que en familias, etcétera, cambiaron para siempre en esa época. Fue muy duro, ¿sí? Pero aquellos que amaban al Señor, por eso digo siempre, aquellos que tenemos algo de experiencia en el camino de Cristo, sabemos que el Señor nos sostiene aún en las peores crisis. ¿Me está entendiendo? Bueno, y pensaba en esto, miren lo que es, ¿no? 20 años después, no estamos en una crisis económica, bueno, estamos mucho mejor que en esa época, ¿sí? Pero estamos en una crisis sanitaria por la pandemia, ¿amén? Por este virus. Y de nuevo es diferente, pero justamente tenemos personas que se están muriendo, ¿sí? Personas, seres queridos, y nos toca vivirlo. Pero una vez más podemos proclamar como iglesia de que el Señor está con nosotros, y Él es el que nos sostiene y el que nos fortalece y nos va a fortalecer. ¿Me está escuchando? Amén. Y la iglesia siguió siempre, y le digo, la iglesia ha pasado en otros siglos anteriores, hubieron también pandemias terribles, en donde también se tuvieron que encerrar en sus casas. Pero sin embargo los cristianos perseveraron, la iglesia siguió, atravesó las pandemias, atravesó las crisis y llegó a nosotros y hoy somos parte. Por eso digo, mirad lo fuerte que es la iglesia de Cristo. Pasaron diferentes estilos de gobierno en todo el mundo, ¿no? Sigue ocurriendo, pero la iglesia de Cristo sigue siendo la misma. Así que si estás en la iglesia de Cristo, estás en el mejor lugar. ¿Amén? ¿Sí? Y acá nos movemos por los principios del reino de Dios y no dependemos justamente de lo que ocurra. Obviamente nos va a afectar, ¿sí? Si el gobierno toma malas decisiones económicas o lo que está pasando ahora, porque estamos en el mundo justamente, ¿sí? Pero el Señor nos animó y nos dijo que confiemos que Él venció al mundo. Amén. Y si bueno, y si nos tocara partir, también tenemos la seguridad, la certeza de saber a dónde vamos. Amén. Así que en esta noche ya los animo, ¿no? A que puedan tomar este modelo de iglesia, ¿no? O modelo de cristiano, mejor dicho, ¿no? Modelo de cristiano para cada uno de cómo Dios quiere que seamos también, ¿no? Obviamente nuestro modelo por sobre todas las cosas es Jesucristo, que si nosotros lo miramos, Él lo hacía constantemente, ¿no? Él dice que oraba como lo solía hacer siempre, ¿no? Como lo hacía siempre, se metía solo y oraba. Me hace acordar también a Daniel. ¿Se acuerdan cuando vimos a Daniel? Que cuando escuchó que el rey dijo, la orden del rey, de que cualquiera que adorase o invocase a cualquier Dios que no fuera él mismo, ¿no? Que iba a morir, lo iban a echar al foso de los leones. ¿Y qué hizo Daniel? Tremenda la palabra, ¿no? Se fue lo más tranquilo, ¿sí? A su habitación, abrió, dice, la ventana y se puso a orar a su Dios como siempre lo solía hacer. Eso es lo que dice la palabra. No una costumbre. Uno dirá, bueno, pero viste, yo a veces me río, ¿no? Porque están los que dicen, ¿no? Pero eso es como es religión.
va a tal horario todos los días. Ahora, eso es la religión, no yo, a mí eso no me gusta. Y yo digo, eso es un vago. Eso se llama disciplina, eso se llama obediencia. No sé si me entiende. A ver, ¿usted qué diría con una persona que no se levanta para ir a trabajar? ¿Qué le diría? Bueno, es lo mismo. Amén, es lo mismo. Entonces, o sea, no decir eso, más vale decir otra cosa, me quedé dormido, estoy cansado, no sé lo que quiera, pero no, porque yo no sé lo que me invita a hacer. O sea, denigran esa parte, amén. Cuando en toda la Escritura tenemos ejemplos de hombres que eran disciplinados en cuanto a la oración, y todos los avivamientos que vinieron de la iglesia de Cristo, hermanos, vinieron a través de hombres y de iglesias justamente que se disciplinaban en esto, ¿sí? En lo que hacían la iglesia primitiva. De nuevo, ¿sí? En la comunión, ¿no? En la doctrina, en la enseñanza, ¿sí? En el partimiento del pan, en estar en comunión los unos con los otros y en las oraciones. Amén. Así que lo animo a que puedan perseverar, a que puedan seguir de esta manera. Es una manera bíblica. Amén. Y pase lo que pase, el Señor está con nosotros. Amén. Y a su nombre.